Bueno, hola a todos, estamos en un nuevo episodio del Espaciómetro. El día de hoy tenemos el honor de tener a DeLorean Radic aquí presente con nosotros. La verdad que es un orgullo tenerte en este espacio, estamos muy contentos de poder compartir este episodio del Espaciómetro con vos. También tenemos a Regina Chua, la gerente de mercadeo de Grupo En Punto, y pues su servidor Mauricio Corso. Entonces, primero queremos contar quién es DeLorean para que las personas que no lo conocen y no han tenido oportunidad de conocer a DeLorean, pues es el director de Hábitat para la Humanidad Guatemala. Y ahí, pues aquí tenemos una breve descripción de quién es él para que las personas que no lo conozcan puedan saber un poco más de él. DeLorean es un contador público con una maestría en dirección de empresas y un doctorado en Derecho. Ha recibido diversas capacitaciones en las áreas de finanzas, cooperativas, gobierno corporativo, gestión de riesgos y tecnología. Su experiencia profesional se ha desarrollado principalmente en compañías de seguros, cooperativas de ahorros y créditos, así como en administración y auditoría. Además, cuenta con experiencia como un profesor en una universidad local. Comenzó su trayectoria en Hábitat para la Humanidad Guatemala en el 2018 como voluntario en distintas comisiones, específicamente en las áreas de finanzas y auditoría. Posteriormente formó parte de la junta directiva como tesorero. Esta participación le permitió presenciar la combinación de múltiples factores que han sido claves para el éxito de la organización, desde la prioridad constante de las necesidades de las familias hasta las inversiones enfocadas en vivienda social y el compromiso del personal con el servicio hacia las comunidades. Desde principios de septiembre del 2020, ha tenido el honor de desempeñarse como director nacional de Hábitat para Guatemala. En este rol, reconoce la importancia de considerar todas las perspectivas y puntos de vista que rodean a la organización, incluyendo los comités locales, las filiales, las oficinas nacionales y los aliados estratégicos que día a día atienden a las familias guatemaltecas. Muy bien, DeLorean, pues muchísimas gracias por tenerte por acá. A mí, yo me voy a desviar un poquito de todo lo de Hábitat ahorita, porque hay un tema que cuando estaba leyendo tu biografía, me llamó mucho la atención y que me parece valiosísimo. Y yo lo investigo mucho. No hay tampoco mucha información a nivel Guatemala, pero es el tema de gobierno corporativo, ¿verdad? O sea, el tema de gobierno corporativo, tal vez existen las estructuras muy superfluas o de una manera que se replican mucho a nivel empresarial, más no está tan formal la estructura en Guatemala, ¿verdad? O sea, muchos de los antecedentes que yo leo son de España, de México y algunos de Argentina. Sí existe una estructura, obviamente, en Guatemala, pero no es tan fuerte o no hay tanta biografía, material de lectura para formarse en ese aspecto. Entonces, me parece muy interesante, pues, tu formación en ese aspecto, porque definitivamente creo que todas las personas que participan en una junta directiva y que lideran una junta directiva deben tener clara cómo funciona esa estructura y no es una cuestión solo de, lo leí en los estatutos de la empresa, sino que hay unos antecedentes bien formales porque los gobiernos corporativos hay muchísimas metodologías de manejo, ¿verdad? O sea, no es solo, es como está inscrito en nuestros estatutos, así es como funciona. Eso es la teoría legal, pero también hay una forma y metodologías para poder llevar a cabo con éxito, a ver, los objetivos que estamos buscando mediante el gobierno corporativo. Entonces, lo pregunto porque creo que al final de cuentas, para poder liderar una organización como la que vos lideras, definitivamente se requiere de muchísimo expertise y conocimiento y no es solo cuestión de, pues tengo ganas, ¿verdad? O sea, sino que también es un tema de muchísima academia, y de muchísima Correcto. formación y experiencia. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto, porque entiendo Hábitat para la Humanidad, su gobierno es grande, ¿verdad vos? O sea, no es una institución nada más de Guatemala o de ciertos países, sino que a nivel internacional tiene muchísimo impacto. Entonces, qué interesante poder escuchar un poco de eso. Así nos contás, aprovechamos a hablar un poco de Hábitat para la Humanidad a nivel global y ya empezamos a aterrizar Guatemala.
Buenísimo, gracias Mauricio, Regina, por la invitación. Quisiera iniciar agradeciéndoles este importante espacio y felicitándolos, ¿verdad? Hemos seguido muy de cerca la pista de En Punto y ahora con este importante podcast que avisora grandes oportunidades. Así que gracias. Muchas gracias. Gracias. Y muy contento de estar por acá representando Hábitat para la Humanidad de Guatemala. Con lo que mencionabas, Mauricio, justamente, ¿verdad? El tema de gobierno corporativo, más que una mejor práctica, es una necesidad. Aquí en Guatemala tuve la oportunidad de participar justamente cuando la Superintendencia de Bancos empezó a regular esta materia en el sector financiero, años 2016, 17, 18. Tuve la oportunidad de participar en algunas mesas técnicas, ¿no? Y empecé a comprender la importancia que esto tiene, independientemente del giro de operación de una organización, se necesita, Sí. claro, tener una gobernanza sólida, ¿no? Porque más allá de la estrategia, los clientes, el mercado que buscamos atender, si no hay una gobernanza ordenada, sólida y alineada, muy poco se puede hacer, ¿verdad? Entonces, coincido contigo con que es algo muy importante. De cara a eso, pues Hábitat por la Humanidad, contarles que es una organización constituida en Estados Unidos, en Georgia, en el año 76, 1976. El próximo año vamos a estar celebrando 50 años de constitución de Hábitat por la Humanidad en el mundo. Y es una historia muy interesante porque surge como un movimiento, ¿no? Un movimiento que convoca a personas a sembrar. De hecho, de manera muy interesante, Clarence Jordan, el fundador del movimiento, surge convocando a familias para que se demostrara que sin distinción racial, política o económica se puede convivir en una unidad como una comunidad, ¿cierto? Y de ahí surge una granja que sigue en pie que se llama Koinonia, en Americus, Georgia. Luego se incorpora Millard Fuller, a quien se le atribuye la constitución de Hábitat para la Humanidad, y él inicia, bueno, entonces construyamos casas, ¿cierto? Esa es un poco la historia que surge en Georgia, y de esa cuenta Guatemala empieza a ser uno de los países que recibe la marca o el movimiento después de Estados Unidos, ¿no? Hoy por hoy Hábitat para la Humanidad es la organización en temas de promover y advocar por la vivienda social más grande que hay en el mundo. Estamos en 70 países hoy por hoy en el planeta, con una central en Estados Unidos, pero países como Guatemala seguimos un modelo independiente y local. Eso es importante mencionarlo, ¿no? De esa cuenta, la red global participa a nivel de oficinas regionales, Latinoamérica, Asia-Pacífico y otras regiones. Y este año muy contentos de estar celebrando en Hábitat por la Humanidad Guatemala 46 años en el país, ¿verdad? O sea, 4 años tardó de venir de Estados Unidos para acá. Fíjate que lo que originó, de hecho, la recepción del programa en Guatemala fue lamentablemente el terremoto de 1976. Claro. De esa cuenta, algunas personas ven la necesidad de traer el programa aquí a Guatemala. 3 personas, Víctor Osvaldo Martínez Flores, a quien le enviamos un saludo, a René de León Hernández, que ya en paz descansa, y Julio César Barrios Castillo. Ellos 3 inician el programa justamente para apoyar a familias damnificadas en el terremoto, ¿no? Bueno. De esa cuenta se recibe el programa y el apoyo desde Estados Unidos y se construye la primer vivienda para don Francisco Mendoza Cali. Esa vivienda se entrega en el año 79. Entonces, en el 79 es la fecha de constitución. Es oficial, digamos. Claro. Es importante mencionar que esa casa, 46 años después, en Aguacatán, sigue en pie. Qué maravilla. La casa número 1 de Hábitat para la Humanidad. Interesante. Así surge un poco el movimiento. Qué buenísimo. ¿Y tienen fotos de esa casa? Claro, sí, desde luego. ¡Hala, qué maravilla! Sería buenísimo Visitarla, poder verla. eso me... Ajá. Don Francisco ya no vive ahí, pero su familia sí, y siempre es un recordatorio para reflexionar que desde el año 76 para este año hemos podido construir 60,000 casas en Guatemala. Sí. Hemos podido beneficiar a 25,000 familias con un mejoramiento de vivienda, y hay otro programa del cual vamos a ampliar más adelante que le llamamos Programa de Desarrollo Comunitario, en el cual llegamos a cerca de 85,000 familias en este tiempo. Entonces, ciertamente celebramos el impacto que hemos logrado, pero nos impulsa a seguir adelante para seguir combatiendo el gran reto que hablábamos, ¿no? Sí, ¿cómo ven ustedes, DeLorean, digamos, algo que a mí me llama mucho la atención y que creo que es valioso para la población que nos escucha es cómo
es que se definen las estructuras para poder ver dónde se van a hacer nuevos proyectos o cómo se va a trabajar. Porque entiendo que la estructura es, a ver, aquí hay 3 productos generales, ¿no? El primero es el producto de una casa nueva, ¿verdad? O sea, yo tengo mi terreno de X medidas y hay un catálogo de más o menos 14 casas que yo puedo venir y decirte, DeLorean, la casa número 13 es la que a mí se acopla a mis necesidades, a mi presupuesto, esta es la casa que quiero. Existe el otro producto que es, dependiendo, necesito, por ejemplo, que son cuestiones cualitativas, ¿no? O sea, que mi casa necesita una losa fundida, necesita un techo formal porque tengo un techo pues de lámina que se está cayendo y la infraestructura sí permite ponerle una losa fundida, ¿no? Entonces ese sería otro producto y otro pues entiendo que es el tema de, tiene su nombre de salud, algo de productos de salud, ¿no? Que hablamos de plantas de tratamiento, de estufas, o sea, de manejo de aguas residuales, letrinas y todo ese tipo de cosas que son valiosísimas. ¿Qué pasa en la primera? Pues, o sea, yo teniendo un terreno, aplico a Habitat, llego, me aboco, creo que hay 20 y pico de oficinas en Guatemala, ¿no? O sea, tienen 2 centrales, una en Quetzaltenango y la de aquí de Guatemala, y aparte pues tienen un montón en varios municipios. Entonces yo me acerco por medio digital hacia ustedes y hago el planteamiento que quiero esta casa. ¿Cómo funciona todo ese proceso? ¿Cómo se califican las personas? ¿Cuál es el procedimiento a nivel de gestión bancaria? O sea, ¿cuáles son los retos que tienen ustedes en todo ese proceso? Interesante. A ver, creo que la respuesta parte de nuestra visión y misión. Y nos gusta mucho hablar de esto porque creemos mucho en el objetivo que buscamos, ¿no? Ah, como bien dice el dicho, el que no sabe dónde va, cualquier bus lo lleva, ¿no? Y es por eso que nuestra visión, no solo en Guatemala, sino que a nivel global, es una, tal vez muy simple, pero muy ambiciosa. Lograr que todas las personas tengan una vivienda digna, ¿cierto? Ahora, ese es el lugar al cual queremos llegar, el destino. ¿Cómo lo hacemos? Es a través de nuestra misión. Y otra vez, tanto en Guatemala como en el mundo, la misión es convocar. Nosotros queremos convocar a las personas para que juntos, ese término juntos va a ser muy importante más adelante, construyamos no solo viviendas, pero también comunidades y esperanza. Y esa manera de mostrar el amor de Dios en acción. Esa es nuestra visión y misión. Ahora bien, lo tenemos claro porque aquí en Guatemala quiero contarles que somos una gran familia constituida por cerca de 600 voluntarios a nivel nacional. Adicionalmente recibimos cerca de 1,000 voluntarios de empresas que vienen de fuera de Guatemala, etcétera, junto a nuestra Asamblea Nacional como parte de nuestra gobernanza, nuestra junta directiva, y somos 235 empleados, colaboradores que trabajamos en Habitat. Como bien mencionabas, Mauricio, hoy por hoy estamos cubriendo los 22 departamentos de Guatemala a través de 26 oficinas. Ahora bien, eso nos ha permitido tener la capacidad de ejecución necesaria para llegar, y quiero subrayar esto que viene a continuación, llegar a donde la oferta formal no está tan presente. Sí. Es decir, Habitat aquí en la ciudad capital construye tal vez el 3% de nuestra operación está acá. El 97% está en el interior del país. Excelente. Pero y en lugares muy lejanos, ¿no? Sí. En esa cuenta hemos constituido esta oferta programática, como bien mencionabas, casas completas, mejoramientos y el programa para las comunidades. Ahora bien, hagamos un doble clic de cómo funciona. Nosotros como organización creemos mucho en el poder de nuestra visión, nuestra misión, pero creemos en ser una organización con un alto impacto social, siendo sostenibles. Ahora, este término, como parte de la conversación, es de lo más importante y valioso, creo, ¿verdad? Porque como organizaciones que buscamos un alto impacto, tenemos de la misma manera que buscar ser sostenibles. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Y eso es parte de lo que queremos compartirles, ¿no? El programa principal para ayudar a las familias es un programa que le llamamos financiamiento en especie con enfoque social. Otra vez, financiamiento en especie con enfoque social. Esto mayoritariamente lo ofrecemos para las viviendas completas y los mejoramientos. En dicho sentido, a nivel nacional, las familias nos pueden buscar a través de nuestra red de voluntarios locales. Tenemos una serie de voluntarios con quienes estamos muy agradecidos porque muchos de ellos han sido familias beneficiadas por Habitat que permanecen en la organización como voluntarios promoviendo la marca, identificando familias y ayudando a prospectar.
Luego tenemos a un increíble equipo de colaboradores, ¿verdad? Tenemos un increíble y talentoso y muy comprometido equipo de colaboradores que nos ayudan a prospectar a las familias, a identificarlas. Ahora bien, en este programa sí somos lo más parecido a una organización que califica el riesgo crediticio, que va a inspeccionar el terreno donde vamos a construir, etcétera, ¿no? Y aquí me quiero detener un segundito. ¿Qué esperamos de las familias? ¿O cuál es nuestra familia objetivo? Son familias que cumplen 3 aspectos. Y tratamos de tenerlo muy claro, ¿no? Para no desviarnos a un mercado al cual hay otras organizaciones. Número 1, que la familia tenga necesidad de vivienda. Ese es el principal requisito para nuestros programas y que valoramos y que nos esforzamos en confirmar esa parte, ¿no? Sí. Que tengan necesidad de vivienda. Número 2, que tenga capacidad de pago. Y voy a ampliar un poco más de esto. Y número 3, que tengan la voluntad de colaborar con Habitat. ¿Y por qué este número 3 es muy importante? Porque la vivienda que nosotros ofrecemos no se construye sola. Nosotros no ofrecemos una vivienda llave en mano. Sí, es ¿cierto? colaborativa. Exactamente. En dicho sentido, lo que hacemos es ofrecerle a la familia un financiamiento, pero la familia tiene que estar consciente que ellos se tienen que involucrar. A ver, hace 45 años cuentan que llegaba el camión, la familia misma elaboraba los bloques Sí. y entre la comunidad con ayuda mutua, que es un concepto muy importante también, construían su vivienda, ¿cierto? Entonces, ese es un poco, digamos, el 360 de cómo operamos. Ahora bien, quiero cerrar esta pequeña parte de la respuesta con esto. Creemos mucho también en una administración basada en datos, ¿cierto? Y hemos tratado de estudiar, ¿verdad? El censo del 2018, el estudio muy bueno que hizo Anacovi en el 2021, y el año pasado Prodatos hizo un estudio muy particular para Habitat Guatemala en términos de vivienda social. Estos datos arrojan unos elementos muy importantes. Hoy por hoy estamos por ser 18 millones de guatemaltecos, eso representa 3.9 millones de familias, y detengámonos un segundo en esas 3.9 millones de familias. El 57% de esas familias recibe hoy por hoy como ingreso económico mensual familiar promedio, perdón el nombre un poco largo, 6,400 quetzales al mes. 57% de las familias, más de la mitad. Ahora bien, este estudio también trató de estudiar y calcular cuánto pueden pagar las familias por casa. Esto que estoy hablando es versión 2024 estudio de Prodatos. Este 57% de familias que ganan en promedio 6,400 quetzales al mes pueden pagar en promedio 1,920 quetzales por su casa o por algo donde vivir. Eso, perdón, ahí que te interrumpe, es valiosísimo, porque una cosa es lo que nosotros vemos ya en proyectos de, digamos, de vivienda de mercado que movemos nosotros, y mucho el indicador es su nivel de endeudamiento, ¿verdad? O sea, pero eso es totalmente diferente a un estudio que te arroje datos de cuánto pueden pagar las familias, porque en la capacidad pues llega a ser del 50% de nivel de endeudamiento. Entonces Claro. puedes ganar 6,400, pero puedes matemáticamente gastar 3,200. Entonces, si es una cuota de 3,200, podés sacarla. Pero eso es un tema totalmente diferente a hacer una evaluación para tener claro cuánto es lo que realmente sí pueden pagar, ¿verdad? O sea, que son estos ¿cuánto decimos? 1,920. 1,220. O sea, Totalmente. es bien valioso el dato, pues, ¿no? O sea, Y se vuelve más relevante considerando que son familias que no pueden aplicar, ojo con esto, con los promedios actuales de la oferta formal bancaria Sí, privada de un urbana, crédito, claro. en donde los promedios están llegando a 5,000, 6,000 quetzales, ¿no? La oferta para sectores muy urbanos y de alta densidad. Eso, según esta metodología, se le llama el D1, ¿no? El famoso sí, D1. sí, sí. 57% de las familias están allí. Y el D2 nos habla de familias que están buscando salir adelante, están intentando salir adelante, con 1,500 quetzales o menos mensualmente. Señores, eso es 1 millón de familias, esos son 5 millones de personas. El estudio arroja también cuánto pueden pagar en promedio estas familias por casa, 450 quetzales. Por algo donde vivir, ¿no? Por un cuarto o por una casa, ¿no? Entonces, menciono esto porque parte de nuestra estrategia, visión, misión, programas, tratamos de acompañarlo con un estudio de data permanente, ¿no? Para ser muy intencionales de la oferta que estamos llevando a la familia. Y es muy interesante compartir esto, ¿no? Porque si bien somos una organización con enfoque social, pero para lograr un gran impacto tenemos que ser muy asertivos, ¿no? Y es que ahí se responde mucho otra vez, ¿no? O sea, independientemente que sea un impacto social y todo lo demás, o una organización sin fines de lucro,
es que así se toman las decisiones formales, pues, o sea, Justamente. y eso es lo que te permite, creo yo, otra vez regresando al tema del gobierno corporativo, pero es que lo veo muy valioso, pues, el hecho de tener un gobierno corporativo con los consultores adecuados, con los puestos adecuados, permiten tomar decisiones más robustas, más asertivas y poder nutrir a la organización con estrategias como estas, ¿no? O sea, y que la verdad es, no se valora, o sea, a nivel comercial o a nivel del público en general, no valoran el tener un gobierno corporativo hecho y derecho, pero que no estamos buscando la valoración tal cual, sino que creo que al final de cuentas, ¿por qué lo menciono? Porque creo que es valioso mostrar y evidenciar que este tipo de labores llevan una infraestructura empresarial compleja, Correcto. que por ejemplo el tema de hacer inversiones en estudios de mercado y en data y todo lo demás, ahí es donde está la respuesta, pues, o sea, ¿por qué Hábitat para la Humanidad está logrando el impacto que está logrando y tiene tiene la solvencia y lleva el tiempo que lleva en el mercado? Pues porque ha sabido tomar decisiones, que seguro ha de tener muchísimos retos y complicaciones como en todo, pero a lo que voy es, esa toma de decisiones ha sido bien valiosa, ¿no? Y tener esos datos como los tenés vos de Claro, creo que te permite ser más asertivo, porque ya sabes a cuánto podés abarcar a nivel de mercado, pues, o sea, tenés clara la demanda, decís, bueno, voy a ser realista, este año puedo hacer tantas unidades de vivienda, puedo impactar a tantas familias, puedo generar tantas soluciones con este presupuesto ahí estamos, esta es mi realidad, ¿verdad? O sea, Totalmente de acuerdo. Yo agregaría 3 reacciones a eso. Adicionalmente a lo que mencionas, que es muy relevante, también el impacto a esta escala no fuera posible en el caso de Hábitat por Humanidad Guatemala sin el apoyo de nuestras y nuestros voluntarios. Quiero comentarles que nuestra junta directiva, que es una junta muy, muy activa, por cierto, actualmente presidida por el arquitecto Álvaro Herrera, que le mandamos un gran saludo, ellos la cantidad de horas que invierten en apoyar y respaldar y asesorar el modelo Hábitat es impresionante. Y uno pudiera hacer un cálculo aritmético muy rápido de cuantificar las horas por ratio, etcétera, y es una inversión muy importante que hoy por hoy más de 100 voluntarios permanentes de nuestra gobernanza y nuestra junta directiva lo hacen sin recibir un centavo. Sí, justamente como voluntario. Es impresionante, ¿verdad? La cantidad, y ahí tenemos perfiles que nos dan la experiencia de campo de las comunidades, perfiles legales, financieros, estrategas. Es decir, eso es algo que considero muy importante resaltarlo, ¿no? En segunda instancia, creo que es importante mencionar también que lo que los datos confirman y arrojan es una conclusión un poco severa y un poco drástica, pero es muy importante tenerla en cuenta. No podemos llegar con la misma estrategia a todas las familias que necesitan vivienda. Eso es muy importante mencionarlo, ¿verdad? Porque en efecto hay casos de necesidad muy, muy extrema Sí. en el cual se espera un subsidio directo de una casa completa, que lo hacemos, por cierto, pero buscamos priorizar la sostenibilidad como mencionaba, ¿no? Entonces, conclusión también de esto, un punto a resaltar es que no podemos llegar a todos con la misma estrategia, que es algo importante. Y número 3, tal vez reaccionar a algo que preguntabas, Mauricio, el tema de fondeo. Ujú. Una gran escala, y especialmente hablando de construcciones, requiere una inversión muy fuerte de capital. Quiero contarles que durante 46 años Hábitat por la Humanidad había operado con fondos propios. Los préstamos que damos, los 2.000 créditos que damos al año para casas, 1.500 para mejoramientos, lo habíamos hecho con fondeo propio. ¿Por qué? Porque a los orígenes de Hábitat, las donaciones que se recibían muy sabiamente, creo yo, en ese entonces, se destinó para crear un fondo de créditos. Ahora ese crédito ha sido manejado con una transparencia muy grande, una mayordomía muy buena y con una sostenibilidad muy eficiente. Eso nos ha permitido que ese fondo hoy, estamos hablando que Habitat tiene un fondo más de 100 millones de dólares constituido con 18,000 créditos que hoy por hoy familias en todo el país están pagando. Y un dato muy importante, con ratios o porcentajes de impago muy bajos y muy sanos. Ahora bien, ¿por qué menciono habíamos operado de esa manera? Porque hoy por hoy estamos a punto de empezar una estrategia en la cual queremos seguir creciendo y queremos llegar a más familias, porque es nuestra visión, ¿no? Nuestra misión. Pero el hacerlo con fondo propio tiene una capacidad orgánica, ¿no? sí, Un sí, limitante. sí. Entonces estamos explorando otras alternativas para crecer ese impacto. Buenísimo. ¿Cómo les ha ido, DeLorean? Digamos, a ver, regresando, digamos, al tema de los pasos que tienen que cumplir las familias para poder calificar
nuevamente, ¿no? O sea, entonces viene una persona, aplica digital o de la manera que sea, y ustedes hacen una investigación, o ya sea que aplique de manera digital si es que tiene acceso, incluso en muchas ocasiones, o algún voluntario lo acercó, ¿verdad? A Habitat. Y ya con esto, ustedes empiezan la comunicación con él a hacer esta evaluación. ¿Cómo funciona el crédito formal con las personas, verdad? Ese es como está fondeado Habitat, y que a mí me parece, a ver, hago un paréntesis aquí, creo que es bien valioso el tema de sostenibilidad que manejan ustedes interno. ¿Por qué? Porque definitivamente yo estoy consciente y lo repito muchas veces, o sea, el vehículo para darle acceso a muchas familias es el financiamiento, es el crédito, ¿no? Y el crédito, ¿cómo funciona? Por medio de intereses. O sea, porque es el costo del dinero, ¿no? Entonces, al final, eso es matemáticamente básico. O sea, es casi imposible quitarle la tasa de interés. O sea, tiene que ser un super subsidio. Pues como ya tenemos la LIP en Guatemala para otros segmentos, ¿verdad? Y todo lo demás. ¿Qué quiero llegar yo es cómo funciona el vehículo para las personas, ¿verdad? O sea, una familia que justamente gana 6,400 quetzales al mes, ¿cómo le queda su estructura? ¿Cuántos años? ¿Cuáles son las facilidades o las estructuras que ustedes manejan directamente con ellos? Sí, esa es una pregunta muy importante. Mira, quisiera partir del hecho de un dato que calculó recientemente ahorita por la Comunidad Internacional tiene un departamento de innovación en términos de vivienda y financiamiento. Hicieron un estudio en Latinoamérica donde arroja un dato que es muy palpable, digamos, en nuestro contexto guatemalteco. El 70% de las familias en Latinoamérica, 70%, autoconstruyen su vivienda, ¿cierto? A su forma, a su ritmo, a su capacidad, con su estilo, etcétera. Ahora bien, eso no necesariamente es la mejor práctica, ¿no? Y la práctica más adecuada en términos técnicos y libres de riesgo. Vemos familias mal asesoradas muchas veces por mano de obra, etcétera. Hay un montón ahí hay mucho de qué hablar. Menciono esto porque la oferta que también ofrecemos a las familias es justamente contar con un asesoramiento técnico constructivo. Ahora bien, ya sea que la familia viene recomendada y acompañada por un voluntario en nuestras comunidades o por nuestro equipo de trabajo, justamente se le hace a la familia un ofrecimiento y una exposición de los 20 tipos de vivienda que tenemos actualmente. Abro un paréntesis. La vivienda más pequeña que ofrecemos es de 36 metros cuadrados, una vivienda muy primaria, a una vivienda de 74 metros cuadrados, ¿no? Ese es, digamos, el rango de modelos que tenemos. Recientemente hemos innovado con una primer vivienda de 2 niveles, cosa que nos fue muy bien, enfocada para justamente áreas con mucha escasez de tierra y mucha densidad de población, ¿no? Y es un fenómeno que, por cierto, ustedes sabrán mejor que yo, una tendencia muy fuerte que se está viviendo en Guatemala en términos urbanos, ¿no? Entonces, la familia, una vez conoce estos modelos, hay un complemento importante para mencionar. Sí hemos requerido, usualmente en el programa convencional, que la familia tenga un terreno, que ahí es un doble clic a otro tema, ¿verdad? En términos que la mayoría de familias en Guatemala no tienen derechos registrados de tierra. Ahora, hay algo muy interesante, ¿verdad? Como parte de este paréntesis, que el reto es muy grande ustedes, porque como hablábamos con Mauricio en la antesala, de llegar a familias con más necesidades es un reto muy complejo, ¿no? Tenemos que entender y reconocer que la mayoría de familias en Guatemala no tienen derechos registrados de tierra. Pero también la mayoría de familias de Guatemala tienen ingresos informales económicos. Entonces, claro, las familias que tienen ingresos formales y que tienen derechos registrados son las menos. Razón por la cual el mercado en el cual podemos ofrecer una hipoteca formal tradicional es muy reducido. Eso hay que tenerlo claro, digamos, en el contexto y ser más creativos, digamos, como sector para llegar a las otras familias. Entonces, a la familia entonces se le hace una evaluación del terreno que ya tiene. Y digo, habitualmente hemos trabajado solo con terreno porque a través de estas otras estrategias que estamos explorando, sí hemos iniciado pilotos para financiar terrenos, ¿no? Pero bueno, tomando como el caso que la familia cuenta con un terreno, se hace una primera visita de inspección técnica, se inicia un proceso de análisis socioeconómico y crediticio. Para eso tenemos dentro de la organización un excelente equipo de trabajo técnico, administrativo, pero también de revisión crediticia, ¿no? En donde se revisa lo usual, digamos, de un modelo de financiamiento. Es que al final es como un pequeño banquito, pues. Efectivamente, O sea, es un modelo financiero. Así bien complejo, sí, sí, sí. De esa cuenta se le hace una precalificación a la familia. Ahora, quiero darles un dato muy interesante del por qué el modelo ha permitido que en promedio cada 5 horas le estamos diciendo sí a una familia con una casa completa.
Este año estamos proyectando cerrar con 2.200 casas completas. Yo tengo una duda ahí. O Por sea, ¿se favor. trabajan individuales o se busca trabajar en... Colonias. Ajá, como más cantidad por comunidades. Sí, tal vez voy a dejar en pausa esa reacción Ajá. porque quiero mencionar unos temas allí justamente, ¿no? Pero solo para cerrar esta parte, entonces a la familia se le hace una proyección y nos esforzamos cada año en comparar el precio que se le ofrece a la familia de la inversión versus el sector privado y siempre nos arroja un 20 o 30% menos. Es por eso que la asequibilidad en los programas sigue siendo el valor agregado más importante que ofrecemos también a las familias, ¿no? En ese sentido, las familias pueden optar a un crédito con tope hasta 12 años. En promedio, nuestra cartera tiene 8 años, ¿verdad? Y me escucharán hablar mucho de números, ¿verdad? No solo por mi información, Sí, pero sí, por la sí, importancia sí. que tiene el modelo. Totalmente, sí. En promedio, la familia paga en 8 años. Y ahí hay un doble clic a un tema también muy interesante. En el interior hay un temor genuino a créditos a largo plazo, ¿cierto? Hay un reto ahí importante, ¿verdad? Sí, Porque también sí. hay un reto para llevar a las familias una conciencia en el sentido que, o a través de otros modelos financieros, pueden tener un menor estrés financiero en sus hogares. En fin, esa es, digamos, la metodología en la cual hemos ofrecido a las familias nuestra solución. Misma situación para las mejoras de vivienda. Ahora bien, con lo que mencionaba Regina, hemos construido, Enrique Moller, miembro de nuestra asamblea, siempre cuenta una historia que en una asamblea de hábitat se dijeron, bueno, ¿dónde se construyen las casas de hábitat? Y se arrojó un puño de granos en un mapa y esa es la respuesta, ¿no? Muy pocos proyectos en en colonia hemos construido, pero sí hemos hecho cerca de 26 colonias en 46 años. Es algo que nos interesa mucho retomar, pero para responder concretamente, son proyectos muy dispersos, que claro, lleva todo un reto, especialmente en la parte técnica y de innovación, porque podríamos decir, ¿por qué no llevamos 10 camiones, digamos, de premezclado y fundimos? Sería más costo eficiente. Sí, pero no puedes entrar a un camión en San Pedro Soloma, donde solo entra, no hay carretera. Sí. Eso es un tema muy importante. Ahora, quiero tal vez aquí introducir algo que no he mencionado en esta conversación. Parte de la importancia y el impacto de la escala que ha tenido nuestro programa ha sido a través de las fieles y muy importantes donaciones que se han recibido por parte de la red de Hábitat en Estados Unidos. Quiero contarles que hoy por hoy Hábitat por la Humanidad está presente en todos los estados en Estados Unidos. Hay cerca de 1,000 oficinas allá. A la gran... Es algo aquí, que... pero aquí ya son 26. No, pero qué buen impacto. Sí. Pues, Ves ¿verdad? el logo de Hábitat por la Humanidad en los aviones, en algunos vuelos allá. Varios presidentes han construido con Hábitat en Estados Unidos. Entonces, es una marca muy fuerte. Ahora bien, allá han sido fieles durante muchos años y envían una cantidad importante de donaciones aquí a Guatemala. Quiero resaltar eso porque es muy especial e invaluable poder escuchar familias y donantes en otros lados del mundo que confían en Hábitat por la Humanidad de Guatemala para ser el vehículo, como bien mencionabas, y cambiar la vida de una familia, ¿cierto? Sí. Traigo esto a colación porque actualmente tenemos un proyecto en Chimaltenango en donde vamos a construir 26 casas, camino San Martín, Jilotepeque, y la tierra fue donada por 4 oficinas de Hábitat por la Humanidad en el estado de Florida. Ahora ellos donaron la tierra confiando en que nosotros vamos a promover, no el subsidio en este caso, sino que el programa de financiamiento. ¿Para qué? Para que esto regrese y podamos servir a más familias. Entonces, es otra parte importante de nuestro modelo. Que el reto de calificar a esas familias es ser más complejo porque es tierra más casa, ¿no? Efectivamente. Aunque fíjate que si lo ponemos en números, para este proyecto justamente estamos por financiar el terreno más una casa de 73 metros cuadrados, materiales certificados, con losa, diseños técnicos, y más o menos la inversión va a estar entre 250 a 300 mil quetzales, que si lo comparas, digamos, a Por otro, una casa, eso es por la solución y terreno, final. claro. O sea, tienen Está todo súper bien, completo. qué ajá. maravilla. Sí. Exactamente. ¿70 y cuántos metros cuadrados? 74 metros cuadrados entre 73 a A la 76. es que eso es increíble. Y es por pues. eso que no se compara y hemos sido muy, muy cuidadosos en garantizar entonces el perfil de familias Claro. que estamos llevando. Otra vez, confirmando los 3 aspectos de necesidad de vivienda, Sí. capacidad de pago y voluntad de colaborar con Hábitat. Qué excelente proyecto, de verdad, felicidades. Muchas gracias. Es que eso es lo que necesita Guatemala. Imagínate, yo solo me pongo a pensar, eso es de 73 metros cuadrados, ¿no? Perdón, para muchos eso ya es un lujo, pues. O sea, Claro. nosotros en Guatemala hablamos apartamentos desde 38 metros cuadrados, 34, una 34 por ahí, una habitación.
sí te queda súper accesible, tus cuotas y todo lo demás, un parqueo de moto. Pero se compra, ¿no? Porque muchas familias es lo que les permite financieramente y versus estar alquilando un cuarto más pequeño de 28 metros cuadrados con condiciones súper deplorables, creo que no se compara, ¿no? Luego hablas, por ejemplo, vamos a Ciudad Quetzal, ¿no? Y encontramos casas de 400,000 quetzales, más o menos 80 metros cuadrados, y decís, bueno, o sea, este tipo de soluciones están impactando y no hay muchas soluciones como estas. Pero en el interior no encontrás, o sea, de que hay soluciones parecidas a estas que menciono, pero no llegas a los 200 y pico mil quetzales por 70 y pico de metros cuadrados. O sea, Sí. es bien complejo llegar a esas soluciones. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque creo yo que al final de cuentas, y no es reducir las áreas o perjudicar, sino que solo es voltear a ver ese proyecto. Ustedes tienen sus análisis y tienen toda la información muy clara, digamos, para saber por qué esas medidas. Pero seguro habrán ubicaciones donde las familias sí estén dispuestas a tener espacios más pequeños. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a volver bien interesante porque vas a poder hacer proyectos, por ejemplo, de 55 metros cuadrados. O sea, nosotros tenemos un modelo de vivienda, de un apartamento, te voy a explicar, es 55 metros cuadrados. Una habitación formal, máster, tiene una habitación secundaria y una tercera habitación proyectable, que es estudio o una habitación. Uno decide cómo usarla. Pero te cabe una cama o una litera. Sala, comedor y cocina, un mismo monoambiente, 2 servicios sanitarios. Uno en el máster y otro en áreas comunes. 55 metros cuadrados. Todo con medidas FHA. O sea, todo a nivel de ley. Todo iluminado, todos los ambientes están iluminados y ventilados. O sea, es una vivienda digna. Que es un poco justa, depende, porque ya depende de tu modo de vivir. Imagínate llevar una solución parecida a esta. Yo sé que en el interior los ambientes son diferentes, las costumbres son diferentes, los baños funcionan de diferente manera. No estoy replicando el producto, pero lo que voy es, sí se puede densificar un poco más el producto con una menor área y podrías hacer soluciones todavía incluso más baratas de las que estás haciendo, ¿no? Totalmente de O sea, acuerdo. entonces, tener noción de que al final, ¿por qué lo menciono tanto? Porque hoy es, qué valioso es saber que, yo te lo digo, o sea, desde nuestro punto de vista como Grupo en Punto, yo siempre ando viendo cómo podemos hacer producto más barato, más económico, cómo podemos llegar a más gente. Y cuando me siento en el Excel, topo, ¿verdad? O sea, y me Claro. paso horas en el Excel, digo, no salen los números, porque también hay que ser realistas, uso indicadores reales de los proyectos reales, no ando inventando porque el Excel aguanta con todo, entonces qué fácil es decir que sí funciona, pero tus datos reales del día de hoy no te lo permiten. Entonces, me topo y digo yo, no lo puedo hacer, o sea, no se puede hacer. Y es un poco frustrante a nivel personal y no digamos a nivel empresarial decir, no podemos llegar aquí. O sea, hemos visto terrenos. Yo vivo viajando un montón al interior para conocer terrenos, ubicaciones nuevas. Lo mencioné en el podcast anterior, pero mi intención es conocer todos los municipios de Guatemala. Y lo voy a hacer, y lo quiero hacer entre 1 año y 2 años. O sea, pero agarrar e irme a meter a todos los municipios. Ir al Parque Central, ir a donde sea. Pero es que quiero conocer mi país. O sea, quiero entender qué está pasando. ¿Por qué te lo digo? Porque topamos desde el área privada y tenemos un muro y decimos, y vos lo sabes muy bien, yo participo muy activamente en Assembi y en Assembi vemos donde ya Habitat dice, esto ya es mercado, o sea, aquí ya lo atienden ustedes privados, váyanse para arriba y nosotros así vemos también. Por eso es tan importante esa alianza, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo? En Assembi vemos es cómo podemos ayudar a más gente, cómo le damos, vemos es no solo proyectos míos o nuestros de la empresa, sino que son cómo podemos hacer que los proyectos, no sé, el proyecto que está en zona 18, donde yo no estoy haciendo nada, ahorita no me importa, es grande. ¿Por qué las otras familias no lo saben del proyecto? ¿Por qué no lo conocen? Es que es valioso porque necesitan una casa. Entonces, ¿qué estrategia podemos hacer? Hagamos una feria de vivienda de no sé cuánto, ¿verdad? O sea, y ahí está la feria de vivienda en el Parque de la Industria. O sea, ese tipo de herramientas como para acercar a la gente. Entonces, otra vez lo pienso y digo yo, qué valioso es entender que sí existen entidades que están logrando ese tipo de retos. ¿Por qué hablo de la casa de 70 y pico a 200 y pico?
porque me parece bien valioso el llegar a soluciones con terreno y casa que las pudieras llegar a 190,000 quetzales. Sí, y ojo que ese proyecto que mencionaba de Chimaltenango es el extremo, digamos, de nuestro modelo, ¿no? Siempre dentro del mercado objetivo, pero financieramente es algo que queremos explorar. Ahora bien, en el programa habitual estamos promediando este año esas 2.300 casas completas, promediarán un costo directo promedio de la casa de 105,000 quetzales la construcción. Qué maravilla, pues. O sea, y si tu terreno te costó 50,000 quetzales, en Efectivamente. 150 tenés tu En solución de promedio. vivienda. Y yo creo, Mauricio, como bien mencionabas, que la oportunidad está allí. Algo curioso nos pasó en pandemia cuando se dispararon los costos, la crisis marítima después. Justamente me hicieron la pregunta, ¿cómo llegamos a las familias? Hay que partir de reconocer y tener esa realidad, ¿no? Muy Sí. presente de familias que hoy están viviendo en plástico. Están viviendo, a ver, la familia va a buscar la forma con la cual hacer su casa No, y y eso, resguardar a sus eso es hijos. una puerta que yo he visto, o sea, y lo he visto en varias ocasiones. Efectivamente. Es una puerta hecha de Literal. bambú con Con nylon. con nylon. Cuando te va bien es nylon, porque Literal. has visto que algo que a mí me pegó mucho es su bisagra. Eran bolsas plásticas azules que se amarraban de la tienda donde te sirven una Pepsi, una Coca, pues no podemos decir marcas, pero entonces que las amarras, ¿me entiendes? Y eso te sirve como bisagra. Sí. O sea, de verdad que es súper. Y fíjate, Mauricio, que detrás de eso, ¿verdad? Mauricio y Regina, tenemos que leer, nosotros como actores importantes del ecosistema de vivienda, detrás de eso hay un mensaje importante. Y lo que nos están diciendo las familias es que ellas quieren una vivienda mejor, ellas quieren colaborar para construir su vivienda, ¿no? Con el ejemplo que les mencionaba de pandemia, hicimos un piloto en el cual la casa más pequeña construimos cerca de 35 metros cuadrados. Usualmente esa había sido utilizada para subsidios y programas con donantes, ¿no? En el cual se subsidia una vivienda para estas familias que viven en plástico. Sin embargo, se hizo un primer piloto de qué pasaría si financiamos esa vivienda, que el costo promedio son 40 a 38,000 quetzales, ¿no? Y se hizo todo el modelo, digamos, para comprar eso, y nuestras sorpresas que hoy por hoy tenemos cerca de 120 créditos de ese tipo de casas que en promedio pagan al mes 460 quetzales con una mora muy baja. Entonces, ha sido algo muy interesante que... Y es el sentido de propiedad, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que te subsidien algo, que te lo den, que te lo regalen, que te involucres personalmente, sentimentalmente y económicamente a tener una vivienda digna, o sea. Y fíjate, Regina, que eso que acabas de mencionar es el por qué siempre priorizamos este tercer elemento, ¿no? Voluntad de colaborar con Habitat. Sí requerimos que la familia, ojo, para lograr los números, estamos hablando que suenan para los analistas financieros muy, muy buenos, se logra así, solo si la familia se involucra. La comunidad se involucra. Es decir, si el camión de Pedrín llega a la escuela, la familia requerimos y proyectamos, ¿verdad? Y la comunidad responde, las familias responden. Sí. Que ellas han acarreado, nuestras y nuestros voluntarios, colaboradores, las familias, se involucran para acarrear eso. Fíjense, San Juan Cotzal, Quiché, a 10 horas de donde estamos hoy. Estábamos entregando una comunidad de 17 casas completas y nos pareció interesante porque ya cuando íbamos a salir de la comunidad, arriba de un cerro, ¿no? Vimos que había una construcción. Entonces pareció interesante con un par de compañeros y subimos una cuesta de 200 metros que costó un montón subir con el 4x4 activado. Y vimos a Martín, un albañil que estaba construyendo su casa. Y tenía a la par un animal, un burrito, con 4 blocks amarrados al burrito. Yo le miro, ¿y cuántos blocks puede acarrear su burrito? Como 6, me dice. Ah, qué interesante. Pero miren, nos quedamos ahí con una plática súper amena y agradable con Martín, pero encima de todo me dice, mire, y no es mío, me lo alquilan por 100 quetzales al día. ¿El burrito? Claro. Entonces... Pero no incluye comida. Pero imagínate, pero menciono esto porque para quienes justamente tratamos de que el Excel pegue, hay muchos elementos en el campo que es imposible cuantificarlos en una receta. Entonces, razón por la cual se justifica la importancia de tener ese contacto directo con las comunidades y entender, ¿verdad?, esas dinámicas que pasan. Para mí eso es importante. Yo hice bastante tiempo voluntariado y siempre, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, la comunidad, o sea, desde... A mí me pasaba que, por ejemplo, o sea, está bien, no se le dio casa a todas las personas, pero toda la comunidad estaba ayudando. O sea, no importa si no te la di a ti, pero quizá en la siguiente ronda tú aplicás, pero ya estaban con la idea de yo igual voy a apoyar, yo igual voy a ayudar en los descargues, en las mesas comunitarias, en todo. Entonces yo sí creo que es importante justamente eso, o sea... Totalmente. Pero que nosotros justamente vayamos y conozcamos esa realidad, o sea, tengamos el contexto más allá de
ChatGPT, historias, Sí, Google sí, y sí, todo lo claro, demás, sí, que sí. nosotros realmente sí tengamos esa capacidad de poder ir a una comunidad, comprenderla, conocerla, o sea, y tener todo este Totalmente. conocimiento. Y sumado a eso, Regina y Mauricio, yo sumaría que tenemos también que tener presentes justamente el concepto de vivienda. Sí, Que el concepto de vivienda no solo son paredes y el techo, ¿no? Sino que el concepto es comunidad. El déficit calculado con metodología de la CEPAL recientemente, ese 2.2 millones de hogares que carecen de condiciones mínimas, arroja datos muy interesantes. Por ejemplo, 54% de familias hoy que siguen cocinando a fuego abierto, lo cual constituye N cantidad de riesgos respiratorios, de ceguera para niñas y niños recién nacidos están en las espaldas, para riesgo de niños jugando que se quemen, 54% de las familias están así hoy. También promovemos una línea de estufas ahorradoras de Sí. leña, creyendo ese concepto que somos más que casas, ¿no? Otro dato interesante, solo la mitad de familias en Guatemala, 49%, están conectadas a un sistema de drenaje formal. O sea, algo que damos a veces por sentado y que hoy nos levantamos teniendo la bendición de contar esos elementos, solo es la mitad de la población, cerca de 10 millones de personas no tienen eso día con día. Son datos que tenemos que tener presentes y nos tienen que motivar para seguir adelante. Y quisiera subrayar este siguiente tema, el piso de concreto, ¿no? Parte de ese déficit nos sorprendió reflexionar y reconocer de que 1 millón casi de familias hoy por hoy se despiertan, niñas y niños intentan aprender a caminar, juegan, comen sobre un piso de tierra. Eso en Hábitat por Humanidad Guatemala consideramos que es inaceptable. Sí. Es por eso que hace 2 años se lanzó la iniciativa de 100,000 pisos para jugar, lo cual busca recaudar fondos en 10 países de Latinoamérica para construir 100,000 pisos de concreto. Es impresionante el impacto que se logra solo con cambiar el piso. sí. Poniéndolo, pasar de tierra a concreto, las enfermedades gastrointestinales y respiratorias bajan hasta en 80% en niñas y niños. Es un impacto que les extendemos la cordial invitación, ¿verdad? Que nos están escuchando a que se sumen, ¿verdad? Y colaboremos juntos para construir pisos, que ese, por cierto, el inicio de la vivienda. Sí, Algo totalmente. importante que hemos notado es que cuando regresamos 6 meses después a hacer la evaluación de un proyecto de pisos, oh sorpresa, la familia mejoró la pared, mejoró su baño. Es el cimiento al final. Efectivamente, y lo que las familias necesitan es ver por sus ojos, que no han visto de generaciones en generaciones, que es posible, ¿verdad? Quiero contarles con mucha alegría y mucho orgullo que Guatemala hoy por hoy en esta iniciativa internacional está liderando los números. En los últimos años estamos construyendo cerca de 8,000 pisos de concreto. Este año vamos a cerrar con 3,000 pisos de concreto construidos a nivel nacional. Y confirma, ¿verdad? Que sí se puede, pero trabajando con diferentes organizaciones. ¿Cómo hacemos para ayudar, por ejemplo, en esa labor de los pisos? O sea, desde cualquier persona que nos está oyendo. Sí. Alguien va en el tráfico seguramente y nos va escuchando y dice, qué cool, o sea, yo tal vez no puedo ayudar en donar una casa o participar en ciertas donaciones, Sí pero ajá, o sea, yo una cosa que pensaba hace poco era, decía, no sé números, te voy a decir números súper arbitrarios, pero digo yo es, ¿qué pasa si nos proponemos a donar, ponete $10 mensuales para cierta vivienda? O sea, y eso equivale a no sé cuántos centímetros cuadrados de tu casa. O sea, de $10 en $10, va, no se puede $10, donemos $5. O sea, propongámonos a donar cierto monto, no sé, no importa la cantidad, pero si tenemos acceso, todas las personas normales, a poder donar esas cantidades, mucha gente se va a subir al barco. Pero veámoslo, o sea, mi línea va, ¿por qué no lo convertimos a centímetros cuadrados? ¿Cuántos centímetros cuadrados tiene una casa? No sé, 3,500 centímetros cuadrados. Vaya, vamos de centímetro en centímetro, de 5 centímetros en 5 centímetros. Pero al final vamos a lograr algo porque mucha gente hoy en día no sabemos cómo donar. O nos van a decir, o sea, sí, hay que donar 10,000 quetzales y si no los tenemos para donar. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar? O sea, bueno, entonces viene el tema que también que somos muy, promotores nosotros y que hemos tenido la experiencia es, pues donemos nuestro tiempo, ¿verdad? O sea, mi conocimiento, por ejemplo, yo soy muy de lo que sé, lo intento compartir porque sé que va a ayudar más a más gente. Pero también es, bueno, pues sí, este fin de semana hay una, no sé cómo se le llame, pero una ronda de ir a construir a no sé dónde. Y tengo que ir y me voy a quedar a dormir en cualquier lugar, en una carpa, pero voy a ayudar a construir 2 días seguidos.
pues, ¿dónde está la información? No sé si me va a entender. Entonces, Totalmente. por eso, digamos, creo que es bien valioso. Yo sé que ustedes tienen muy activas sus redes y la comunicación a la población, pero creo que es bien importante que nos puedas contar un poco qué mecanismos existen para las personas que estamos trabajando todo el día y que estamos ocupados en un montón de cosas y las personas que también quieren participar en voluntariado, pues, ¿verdad? Gracias Mauricio por este espacio. Y traigo a colación tu reto de recorrer el país. Lo que quiero decir con esto es que cuando andes en cualquiera de los 22 departamentos, tienes una casa ahí en cualquiera de nuestras oficinas. Muchas gracias. Bienvenido. Muchísimas Mira, dos gracias. formas, digamos, de responder esto. La primera es justamente la invitación para que nos busquen en nuestras redes sociales, las 26 oficinas que tenemos en todo el país. Allí con gusto vamos a tomar sus datos para incorporarlos a las diferentes brigadas que estamos teniendo al mes. En promedio tenemos 10 brigadas de construcción al mes, ¿verdad? Y es un formato súper accesible en el cual llegas a nuestra oficina a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde estás de regreso habiendo cambiado la vida de la familia que fuiste a ayudar, pero algo que es muy valioso mencionar, que la vida que le cambia es la de uno. Sí. ¿No? Porque sí. como dijo alguien en alguna oportunidad, el voluntariado constructivo es la mejor terapia para la indiferencia. Me encanta, qué buena frase, nunca la había oído. Y es algo buenísimo. súper valioso, porque cuando uno realmente sale de la rutina y va a ver que niñas y niños recién nacidos viven en esas condiciones, pero algo que a mí me impacta muchísimo es que viven felices. Sí. Y yo he visto los niños más felices que he visto viviendo en esas condiciones, entonces, ¿cómo no querer aportar en eso, verdad? Así que la invitación a que nos puedan buscar en esas plataformas, pero más importante, como bien decías Mauricio, los invitamos a que construyamos juntos, Sí. ¿verdad? Apúntense, búsquenos, ahí con gusto a través de ese espacio van a estar nuestros datos de Hábitat para la Humanidad Guatemala y construyamos. En 3 horas le construís el piso a una familia. En promedio los pisos que hacemos son 25 metros cuadrados, 5 centímetros de espesor, con 3,000 quetzales podés cambiar las generaciones de la familia en una mañana. Y qué mejor si lo hacemos, ¿verdad? Juntos con voluntarias y voluntarios. Así que la invitación de más está allí. Muchísimas gracias, DeLorean. Yo solo para ir concluyendo, hay un tema, bueno, son 2 puntos. Uno es, entiendo que también hay un tema que ustedes involucran a nivel de capacitaciones a las comunidades y a las familias del tema financiero, de principios, o sea, como que de costumbres y hábitos de higiene y todo lo demás, ¿verdad? O sea, esa parte es bien complementaria, ¿verdad? O sea, porque si bien es cierto, la solución ahí está y todo lo demás, pero cómo mantener la solución también y cómo funciona a largo plazo. Esa es una labor que creo que, yo te digo, o sea, no estaba tan anuente de cómo funcionaba en Habitat. Claro. Entonces, creo que es bien valioso porque al final es lo que te hace ser humano, literalmente, ¿verdad? Entonces, si nos puedes contar un poco cómo funciona toda esa estrategia. Sí, fíjate que tenemos un departamento que supervisa y coordina nuestras actividades permanentes de formación y capacitación. Y es un reto muy grande, ¿verdad, Mauricio y Regina? Porque lo que estamos hablando durante este podcast, el reto es poderlo compartir y transmitir y que se compre por parte de las familias que atendemos, ¿no? Imagínense compartir y capacitar sobre la escala que estamos buscando, el cómo se logra, qué tipo de involucramiento tiene que haber de las familias. En ese sentido es un reto muy grande. Para el efecto tenemos un equipo de capacitación, ¿verdad?, que se encarga de coordinar estos esfuerzos a nivel nacional, en el cual requerimos que las familias que ingresan a los diferentes programas que tenemos, ya sea una vivienda completa, mejoramiento y nuestro programa de desarrollo de comunidades, tengan ese proceso formativo. En términos técnicos inicialmente, en términos de saber en qué procesos ellos se deben involucrar, ejemplo, ¿no? Conscientes que ellos deben de brindar un espacio para almacenar los materiales, ellos tienen que apoyar en temas de mano de obra, transporte y demás, permisos, etcétera, hasta un tema de educación financiera, cosa que para nosotros es muy importante, algunos conceptos muy básicos pero importantes para realizar del presupuesto y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, hemos tratado de promover el tema de capacitación y formación a nivel de nuestra gobernanza, voluntarias y voluntarios que ya son voluntarios comunitarios, pero ingresan a instancias de gobernanza. Hay una fase en la cual les permite tener conocimientos, justamente lo que hablábamos, ¿no? Y por otro lado, hemos trabajado proyectos muy interesantes y específicos que también tienen un componente muy importante de capacitación. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando en un proyecto en el cual Habitat no es el constructor, pero estamos sirviendo como capacitadores de un modelo en el mercado de estufas ahorradoras de leña, ¿no? Trabajamos un instructivo hace algunos años también muy lindo de una estufa llamada Ukushha, que significa corazón del hogar. Entonces le explica a la familia el cuidado en términos de
la chimenea, el filtro de agua, el mantenimiento que se le debe dar y demás. Entonces, coincido plenamente contigo con que la capacitación es importante tanto para el proceso constructivo, para entender el modelo, Sí, ¿verdad? Que somos sí. un modelo muy diferente, pero también para alargar al máximo posible la vida útil de las soluciones habitacionales. Hay un mejoramiento de comunidad, creería yo, entonces al final de cuentas con esto, o sea, con estas capacitaciones realmente. Totalmente. Y otra vez regreso a lo que mencionaba al inicio. Nuestra misión es algo que buscamos todos los días hacer, convocar a personas para no solo construir viviendas, sino que comunidades de esperanza. Hemos visto varias historias de éxito muy lindas. Por ejemplo, en San Benito, en Petén, hace 4 años, cuando yo estaba, imagínense, tiempos de pandemia, ¿no? Ingresando en este reto, fuimos a una comunidad que habían 3 viviendas en San Benito, en Petén. Fuimos el año pasado y 48 de hábitat, ¿no? Entonces se crea esa comunidad en donde se cree en el modelo, se cree también el involucramiento de la familia y la comunidad, y es increíble cómo crece el modelo, ¿verdad? Hablando de la demanda que se puede crear. Súper. Y de ahí, mira, a mí me queda súper claro, ¿verdad? Que fue una masterclass esto, de verdad, aprendimos muchísimo. Eh, pero creo que hay un punto que es bien valioso y es quién es DeLorean, ¿verdad? O sea, DeLorean, a pesar de ser el director de Hábitat para la Humanidad de Guatemala y toda su trayectoria, de ser un doctor, PhD, ¿verdad? O sea, que realmente no es tan fácil. A mí me gustaría saber, porque creo que al final los líderes tienen, no creo, o sea, creo en que un líder tiene que estar muy sumergido en el mandato y en la gobernanza que está teniendo, ¿no? Y ser muy sensorial también, a la vez analítico, o sea, hay muchas características, pero ¿qué hace que DeLorean quiera estar involucrado, tan pendiente, tan sumergido en Hábitat para la Humanidad de Guatemala? O sea, que le interese tanto, o sea, a nivel personal, porque pues laboralmente sabemos que sos una persona súper capacitada, pero a nivel personal, ¿qué te motiva a vos todos los días de estar en Hábitat? Porque con la capacitación que tenés y cualidades, podrías estar en muchos otros lugares, pero ¿por qué elegís todos los días estar en Hábitat? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, primeramente mi familia, ¿no? Mi esposa Maylí, mis hijos Ian y Hilary son mi principal motor, ¿verdad? Que me mueven adelante. Y por otro lado, es una pregunta que reflexiono constantemente, que no venía del cuestionario, por cierto. Mira, fíjate que hay algo que se detonó en mí cuando conocí Habitat, ¿cierto? Yo trabajé durante 12 años en compañías de seguros, sector financiero, técnico de riesgos, entonces es un tema muy particular. Pero un amigo me invita a conocer la organización, ¿no? Y a servir como voluntario en el comité de finanzas de Habitat en ese entonces. Entonces, cuando yo conocí, justamente, es que la sorpresa es muy grande de cómo Es un funciona impacto, y sí. cómo es que hay una organización que cubre esto en Guate y que hace un gran impacto y que entrega una casa cada 5 horas. Entonces, es bien difícil no enamorarse del modelo, Sí. ¿cierto? Y para mí hizo mucho sentido porque en mi juventud yo fui parte de esas familias que tienen una necesidad muy extrema de vivienda, ¿cierto? Vivimos tiempos muy difíciles con mi familia, en el cual con mis hermanos y mi familia tuvimos que vivir en un cuarto de 8 metros cuadrados, ¿cierto? En donde se alquilaban 3 cuartos que compartían un solo baño. Hoy por hoy hacemos broma con mi hermano grande que él le toca dormir en el piso, pero todos los días quitaba la tapa de la refri para meter los pies ahí. Entonces, cuando conozco el modelo de Habitat, mira, fue para mí un momento muy interesante, ¿verdad? Por haber vivido eso, por conocer la importancia que tiene una vivienda en la vida de una familia. Yo recuerdo muy bien, hacía mis tareas de perito contador ahí, o sea, ahí era un como espacio común, ¿no? Porque te das vuelta a la sala, te das vuelta al dormitorio y te das vuelta a la cocina. Entonces, mira, esos momentos, como dijo Steve Jobs en su famoso discurso, uno los ata viendo hacia atrás. ¿Qué te trajo hasta acá? Sí. ¿No? En ese entonces es imposible ver hacia dónde vas, digamos, en esas condiciones, pero es parte de mi perfil profesional del cual estoy muy orgulloso de recordarlo y de tenerlo siempre presente, porque Sí. hoy por hoy, otra vez, más de 2 millones de familias, casi 10 millones de personas en Guate, aparentemente el país más próspero, la región más estable macroeconómicamente, 10 millones de personas que siguen viviendo en esas condiciones o peores.
eso es algo que tenemos en este año 2025, en esta ciudad de Guatemala, que ponerlo sobre la mesa y decir eso es inaceptable. Y que hay instrumentos como Hábitat, como otras organizaciones, estos espacios que está promoviendo en Punto, ¿verdad? Felicitaciones por eso, que apuntan a que realmente llevemos una solución para estas familias. Mira, yo solo felicitarte, DeLorean. Yo no sabía esa parte de tu vida, digamos, ¿verdad? Pero a mí me deja dos mensajes y, o sea, siempre me recuerda un tema a nivel personal que es, eh, al final, el hecho que los hijos hayan pasado ciertas dolencias, los puede catapultar un montón también, ¿verdad? O sea, eh, que es bien valioso, pues, o sea, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces, muchas familias que he tenido oportunidad de conocer, a veces pues están muy tristes porque están pasando cierta situación, pero justamente como vos lo decís, en ese momento uno no puede ver hacia adelante, ¿verdad? O sea, no sabe qué es lo que viene, pero si bien es cierto, creo que sos un ejemplo de decir, a pesar de haber pasado ciertas dolencias, es una evidencia de que con mucho, obviamente, trabajo, disciplina y transparencia se puede llegar muy lejos, ¿no? Entonces, sí se puede, a ver, y uso tu ejemplo, ¿no? Se puede dormir con los pies bajo la refri, pero luego estar en otro lugar, pero por mucho estudio y esfuerzo. O sea, eso no cualquiera lo toma a ventaja, ¿verdad? A favor, sino que es bien difícil catapultarse en ese sentido, pero creo que es bien valioso tener esa referencia, ¿no? Y segundo, creo que también me parece tan valioso la sensibilidad, ¿no? O sea, el hecho de vivir, de haber vivido eso, creo que es bien difícil tener un liderazgo en una organización como esta sin tener ciertas experiencias y sensibilidad a lo que se ha vivido, ¿verdad? O sea, porque te da otra noción de la realidad y creo que tener sensibilidad y esa capacidad de análisis numérico creo que es un tema bien complejo de conseguir de verdad a nivel empresarial. Entonces creo que es bien valioso. Pues yo no sé si tú querías decir algo. No, la verdad me quedo sorprendida, cabal. Pues a mí me gusta el voluntariado, entonces me mueve un montón escuchar todo este tipo de temas y me parece interesante lo que dice Mauricio. Siempre lo hemos dicho todos, si no fuéramos sensibles o si no hubiéramos vivido esta experiencia o hecho esto o hecho lo otro, no estaríamos aquí genuinamente con la misma visión que siempre decimos, Sí. que es dignificación en vivienda, en salud, en todos los aspectos del ser En el humano, lugar, ¿verdad? sí. No, y yo reitero mis felicitaciones de Lore a nivel personal. Felicitaciones a Habitat por la labor que están haciendo, a la junta directiva. De verdad que los admiramos muchísimo. Créeme que a mí me complace mucho personalmente estar cerca de estas entidades, porque sé que a nivel de mi trabajo no lo puedo hacer hoy, pero estar cerca más de algo puedo ayudar a promover. En la vivienda, en lo que hago, pues estoy un poquito arribita, me encanta también, hay una gran necesidad también, ayudamos en esto también, pero esta área, 55% de la población, pues, ¿verdad? O sea, que es bien complicado ayudar. Entonces, de mi parte a nivel personal, pues súper agradecido con tu apoyo. Por favor, tómenos en cuenta lo que podamos apoyarlos. De verdad que el voluntariado que podamos, súper dispuestos con el equipo. Creo que importante mencionar que las empresas que están interesadas en poder participar en voluntariado o personas independientes que realmente quieran apoyar a otras familias, pues basta de meterse en las redes sociales de Hábitat para la Humanidad Guatemala, en Facebook, están en internet también, en Instagram también están. Entonces solo es de contactar, llenar datos, ¿verdad? Y decir que quieren ser voluntarios para que ahí mismo Habitat los pueda contactar y ver de qué manera se ponen de acuerdo, ¿verdad? Mira, totalmente, Mauricio, Regina, hay varios espacios en los cuales podemos unir una colaboración. También tenemos que reconocer que construir mucho, construir bien, no es suficiente. Es por eso que en Hábitat por la Humanidad Guatemala también reconocemos la importancia de incidir y de buscar cambios estructurales en políticas públicas Sí, y sí, en temas sistémicos, sí. ¿no? Es por eso que hacemos cada año nuestro Foro Nacional de Vivienda. Cordialmente invitadas e invitados. Este año va a ser el 2 de octubre, un día completo de conferencias y temas muy interesantes de vivienda social. Contarles, invitarles también, ¿verdad? Nuestra próxima meta estratégica es llegar a otras 250,000 personas para el año 2030, ¿verdad? De eso en la línea de lo que celebramos el año pasado, de haber llegado a 1,000,000
de personas en 45 años. Así que la invitación está, especialmente un agradecimiento, Regina, Mauricio, por este gran espacio. Felicitaciones, aplaudimos este tipo de esfuerzos desde Hábitat para la Humanidad Guatemala, un agradecimiento, ¿verdad? Y una invitación para ti, Mauricio, para Regina, para nuestros oyentes en esta oportunidad, para que se sumen a Hábitat para la Humanidad Guatemala y que juntos construyamos no solo viviendas, pero también comunidades y esperanza. Buenísimo, pues muchísimas gracias, DeLorean. Agradecidísimos de este espacio. Y pues bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, el Espaciómetro, obviamente pues estamos en Spotify, en YouTube y Facebook, Instagram, LinkedIn, nos pueden buscar. Así que muchísimas gracias a todos. Súper. ¿Terminó? Sí. Ahora me dicen si puedo voltear a ver a la cámara. Porque... Así en tocar pateta.